Continuamos completando el formulario RTC, ya estamos en la recta final. Habíamos hablado del impacto que tenía que ver con el concepto de interoperabilidad, y otra cosa que también tiene que ver con el concepto de interoperabilidad y es muy importante es la integración entre dependencias del organismo, entre dos o más organismos, entre el organismo y organizaciones externas, a veces pasa, o entre un conjunto grande de organismos. En el mismo sentido que el anterior, puede pasar que es uno o más, entonces pueden poner lo que corresponde en función de lo que se esté contratando. El impacto y la integración que tienen. Son dos aspectos muy importantes. Aspectos clave que resuelve el proyecto son todas aquellas cosas que yo pretendo subsanar o mejorar con el proyecto. Digamos, autodefinida lo que hay que poner ahí. Por supuesto, siempre va a haber alguna eh, ayuda contextual que le permita entender cómo completar ese área de texto. Aparece también la pregunta si existe un proyecto similar en la administración pública. ¿Esto a qué apunta? Bueno, es que si yo estoy montado en un proyecto muy grande, es muy probable que ya se haya hecho en alguna otra parte. Por ejemplo, no sé, si tengo que hacer una consulta a base de datos de identidad de personas. Bueno, el RENAPER ya tiene esa base de datos, es el dueño del dato, y por ahí hay muchos organismos que hacen una interfaz para poder consultar esa base de datos. Bueno, ya está hecho, no voy a crear toda una base de datos nueva con datos del RENAPER. Lo que voy a necesitar es un enlace con una interfaz para consultar la base de datos de RENAPER. Entonces eso, cuando hay un proyecto que ya está hecho, hay un servicio que ya está hecho, que es algo que todo el mundo conoce y es transversal a la PN, lo mismo si quiero un sistema de gestión de documentos, ya está GDE, o si quiero un sistema de gestión de personal, ya está SARA. Entonces, a eso apunta si sí existe o no existe. Si sí existe y no lo usan, tienen que justificar por qué. Si no existe, no hay ningún problema. Eh, Contás con el equipo de trabajo, describí cómo es el equipo de trabajo, sí, no, hay organismos que son más chicos, más grandes, tienen más o menos personal, hay áreas específicas que se pueden encargar de hacer la continuidad o de evaluar la continuidad del proyecto, lo ponen o no. Mecanismos de monitoreo, y esto es importante, no implica los mecanismos de monitoreo del producto del proyecto. Si, por ejemplo, yo tengo un antivirus y tiene una consola de monitoreo para ver cuántas máquinas infectadas hay, no está refiriéndose a eso, está hablando de mecanismos de monitoreo del proyecto, o sea, cómo voy a gestionar o qué cosas me voy a fijar para ver cómo evoluciona el proyecto, para entender que eso me va a permitir generar los nuevos antecedentes para próximas contrataciones. ¿Qué voy a ver? Voy a ver cómo se diseñó y ver si todo lo que se diseñó, lo que se pidió, alcanza, no alcanza, cómo responden los usuarios, si está sobredimensionado, subdimensionado. Ese es el monitoreo del proyecto. ¿Cómo responde el proyecto a mis expectativas? Y la estrategia de documentación es cómo registro todo ese monitoreo para hacer un registro sistémico. No es la documentación que le pido al oferente, no es nada de eso, es cómo, por ejemplo, el departamento de IT hace el seguimiento de este proyecto, qué cosas monitoreo y cómo registro ese monitoreo, cómo lo documento para que ese proyecto se mantenga vivo a través del tiempo, ¿no? Mantener la sostenibilidad del proyecto. Entonces, a eso se refiere con la estrategia de documentación. Este es uno de los puntos más importantes que tenemos que completar en el RTC, la justificación general del dimensionamiento. Y así como con las cantidades nos fijábamos cuáles eran las cantidades críticas o más importantes que tenía ese renglón, bueno, acá es a nivel proyecto y nos tenemos que fijar las características o particularidades o especificidades más importantes que tiene lo que estamos pidiendo y justificarlas. Por ejemplo, si estamos hablando de un acceso a Internet, vamos a basarnos en la disponibilidad, el ancho de banda, si es simétrico, el nivel de redundancia que tenemos. Esas son cuestiones críticas que para un servicio de Internet se tienen que justificar y dimensionar. En este cuadro se tiene que hacer eso. En un próximo video continuamos con la descripción.